buenos días. Bienvenidos nuevamente a otra cátedra abierta y en especial hoy que continuamos con el ciclo de cine La Fraternidad en Acción. Como los que ya han estado en las películas anteriores saben que los relatos fílmicos, las narraciones cinematográficas que hemos elegido para este ciclo, por favor los que van ingresando me esperan porque la realidad no les puedo dar formato. Como ya saben, este ciclo lo hemos dedicado a hacer honor a ese aniversario que está cumpliendo la Universidad San Buenaventura, nuestra universidad, en sus 50 años. Y como ustedes saben, la comunidad franciscana es la que regenta esta institución y por eso nos unimos a ese evento, pues eligiendo algunas versiones cinematográficas que se han hecho en torno a la historia de Francisco de Asís. Las diferentes miradas de los diferentes directores cinematográficos de diferentes partes del mundo que se atreven a mostrar algunos elementos que para esos directores de cine fueron relevantes y significativos. Por eso es importante precisar que no podemos entender un relato fílmico como los que hemos presentado como una biografía. Son algunos relatos, algunos elementos que se quisieron precisar y que se quisieron mostrar, ¿cierto? Hoy tenemos como invitado especial al profesor Wilson Montoya. El profesor Wilson Montoya es licenciado en Artes Plásticas, es gestor cultural, trabaja en varias instituciones de la ciudad y es nuestro profesor de análisis político y social a través del cine. Él es nuestro invitado de hoy y él precisamente fue uno de los que nos ayudó a elegir la propuesta de este semestre. Y por eso hoy van ustedes a conocer una joya cinematográfica, un clásico del cine de un director italiano muy famoso, Roberto Rossellini, que es uno de los maestros del cine, y por eso quisimos presentar esta versión tan significativa y yo diría que tan excepcional, porque frente a las otras versiones pues hay muchas diferencias, ¿cierto? Escuchemos entonces a Wilson y entonces a lo que vinimos, a ver cine, a disfrutar el cine y a aprender sobre cine. Les recuerdo, aunque ustedes ya saben, les recuerdo y les preciso con mucho respeto varias cosas. Después que inicie la película y cerramos la puerta de adelante, pueden retirarse, pueden ir al baño, si necesitan hacer algo con su celular, lo hacen por la parte de atrás, por la salida de atrás, ¿cierto? Entonces ya saben que cuando empieza la película cerramos esta puerta, pues para que no hayan interrupciones ni hayan molestias y se disfrute mejor la película. No se les olvide que venimos es a aprender sobre cine, a ver cine, ¿cierto? Entonces quien tenga otro motivo, otra necesidad, de una vez antes de empezar, los invitamos a que se retiren. O sea, que viene a hacer algo con su celular, algo con su tablet, algo con sus juguetes electrónicos, pues este no es el momento, hay muchas cátedras, escogen otra, pero esa luz, ese sonido interfiere porque ustedes saben que el cine es un juego cromático de luces, de sonidos, de efectos, ¿cierto? Entonces esa luz del celular, de su portátil, de su computador, es un irrespeto al mismo público que quiere estar viendo bien su película, ¿cierto? Entonces, si alguien necesita urgentemente hacer algo con su celular, sale afuera, habla por su celular, chatea y vuelve a entrar y no ha pasado nada. Pero mientras esté aquí dentro del recinto, por favor, lo posible de no utilizarlo. ¿Listo? Entonces eso ténganlo en cuenta y por eso se dice antes, porque si no lo pueden hacer es mejor que se retiren y es muy incómodo entonces para
la presentación para hacer retirar a una persona que no ha entendido esa recomendación, esa solicitud. Como esto es también formación de público y como estamos formando los futuros profesionales bonaventurianos, eso que hacemos aquí lo vamos a hacer mañana en un auditorio de una empresa, de una organización, de otra ciudad que esté representando su empresa, su organización, su institución, y creo que en eso también nos estamos formando. Entonces les invito a que entiendan muy bien ese aspecto. Escuchamos entonces a Wilson y un reconocimiento y una gratitud a Wilson y al profesor Nelson que está por allí, que hacen parte de este equipo coordinador. Sonido. Bueno, muchas gracias, don Fernando. Muy buenos días. Muchas gracias por la invitación y muchas gracias a ustedes por la asistencia. Lo voy a decir de manera como de simplemente apunte curioso. El madrugar un día sábado lluvioso a ver una película histórica en blanco y negro puede parecer un acto de sacrificio, y lo quiero ligar con la primera secuencia de la película. Van a ver de alguna manera cómo se empieza a hacer esa relación y esos sentidos de sacrificio que San Francisco de Asís tanto promulgaba, tanto insistía, donde realmente no son los sacrificios sino gestos de bondad, gestos de fraternidad. Diría entonces San Francisco de Asís que hay que agradecerle a la hermana Lluvia siempre por estar presente, y es simplemente como una primera observación para que lo vean de una manera amable. Elegí esta película dentro de la programación porque de alguna manera el director ha hecho o ha marcado una ruptura en lo que se refiere a la historia del cine. Estamos hablando de Roberto Rossellini. Rossellini, un director italiano bastante controvertido, bastante inclasificable. Estamos hablando de la Italia de posguerra. Y es controvertido porque inclusive Rossellini no fue parte o participó de alguna manera casi que indirecta en un tipo de cine que se hacía en Italia mientras estaba en el poder Benito Mussolini, un cine muy panfletario, casi que servía para el régimen fascista. El hijo de Mussolini era el director de cinematografía de Italia y era el que supervisaba de alguna manera todas las películas que se hacían en Italia, lógicamente que sirvieran a la ideología fascista. Hay que recordar que la palabra fascismo surgió en Italia con el propio Benito Mussolini. Hitler después de que la toma prestada y la convierte en fascismo, pero el fascismo es un término propio de Mussolini de Italia. Posteriormente, después de la caída o la rendición pues, de Italia en la Segunda Guerra Mundial, Roberto Rossellini siguió haciendo cine y funda con intención o sin intención uno de los movimientos cinematográficos más importantes de toda la historia del cine. Un movimiento que todavía sigue ganando adeptos, que todavía sigue teniendo bastante influencia en directores contemporáneos. Ese movimiento es el neorrealismo italiano. ¿Por qué es importante? Bueno, quiero primero mostrarles un pequeño perfil de Roberto Rossellini para que se enteren quién es el director. ¿Por qué es importante ver esta película? ¿O por qué es importante, por qué se diferencia esta película con el resto de adaptaciones cinematográficas de la vida y obra de San Francisco de Asís?
Roberto Rossellini es un humanista y es un director en donde por encima de la obra, inclusive por encima de ese quehacer artístico, está el ser humano. Casi que todo su cine está marcado por el humanismo, la historia o conmover al ser humano antes que todo, antes que mostrar virtuosidad técnica, antes que mostrar grandes movimientos de cámara, antes que mostrar una excelente fotografía. Esas cosas que componen el cine, que lo hace como tan bonito. Rossellini lo incluye en sus películas, pero pone por encima las historias realmente humanas. Quiero mostrarles este pequeño clip para que de alguna manera les sirva como referencia, se antojen de ver las películas de Rossellini, no solamente esta, sino de alguna manera toda su filmografía. Pensa voi delle dovere fare del cinema, praticamente prima facevo un mestiere molto migliore che era quello del studio di famiglia, mi piaceva di più. Con ser claro y limpio como probablemente ningún otro, el cine de Roberto Rossellini escapa de forma insistente a cualquier clasificación. Pensa voi delle dovere fare del cinema, praticamente prima facevo un mestiere molto migliore che era quello del studio di famiglia, mi piaceva di più. Con ser claro y limpio como probablemente ningún otro, el cine de Roberto Rossellini escapa de forma insistente a cualquier clasificación. Es fácil, en primer lugar, identificarle como maestro del neorrealismo, como si no explica Roma, Città Aperta o Paisa, pero también podría ponérsele como ejemplo de lo que la televisión pareció poder ofrecer en otra época, obviamente remota. Deliberadamente fuera de cualquier virtuosismo, el cine de Roberto Rossellini ha buscado siempre la verdad en su más humilde desnudez. Las personas, sus rostros, el miedo, el amor, el desengaño, la esperanza, la fe. Muchas cosas, quizá demasiadas, parecen así a primera vista para un hombre solo, el hijo de un arquitecto bien situado, hombre de mirada limpia y serena que decidió ofrecernos su visión del mundo a través de una cámara, desde una perspectiva humanista y moral. Deve guardare e avere l'umiltà di dire le cose che deve fare. Odio la parola umiltà perché se no sembra che uno faccia il moralista, però è la verità vera. Cioè, il vero mestiere che uno deve imparare è il mestiere di uomo. Il mestiere del regista, il mestiere del pittore, sono niente se uno non impara il mestiere di uomo. Il mestiere che bisogna imparare è quello di essere uomo, così. Fue desconcertante en vida. A fin de cuentas, nada nos gusta más que poder clasificar debidamente al objeto de estudio. Con Rossellini no fue tarea fácil. Quien dirigió Roma, Città Aperta, había dirigido películas fascistas supervisadas por el mismo hijo del Duce. Aun cuando pusiese de su parte lo imposible por suavizar el tono de películas como Una nave blanca o Un piloto retorna, nada podía presagiar una película tan sobrecogeramente bella e intensa, tan auténtica, como es Roma, Città Aperta. La historia de la búsqueda de un jefe de la resistencia por la Gestapo sirve a Rossellini para mostrarnos a través de las miradas el dolor de la humillación de todo un pueblo y su lucha por la dignidad, algo que aún hoy hace que esa película siga siendo algo excepcional. Rappresentata proprio nel tentativo di far diventare il cinema un cinema umile, che
in Roma cittadina ho innovato, credo tanto, lo posso dire, perché è la verità. Allora è assolutamente impensabile che andare a girare dentro un ambiente davvero, deve essere dentro al controllo così, per le camere, per le scale come abbiamo girato qua. Allora questo non si faceva, il cinematografo non si faceva, si centrava il grande diritto del cinematografo, sempre un po' losissimo, dentro al teatro di Porto. Poi la strada, le cose, erano completamente sconosciute. Questo lo faceva leggere la poesia come una novità, proprio perché cercavo di fare un cinematografo che tutti potessero fare, a sentire, uscire dalla grossa organizzazione dell'industria con tutte le schiavitù che l'industria poteva comportare. La verdad y el esfuerzo por plasmarla de forma simple y directa permanecerá unida siempre a Rossellini. Otra obra maestra, Paisa, era una mirada dividida en 6 partes a diversos episodios de la Guerra Mundial. De nuevo es la lucha por la libertad la principal protagonista, por encima de las diferentes historias con las que Rossellini construye una primorosa crónica de una realidad sombría. Pero Rossellini no es conformista y busca algo más allá de las limitaciones de un corsé estilístico. La verdad no cabe en algo fácilmente definible. Rossellini es casi con toda seguridad el cineasta más alejado de cualquier atisbo de formalidad cinematográfica. Todo está supeditado a la historia que quiere contarnos. Desnudez de estilo en provecho de lo que él mismo definió como la inocencia e inteligencia de la mirada. Una mirada muy alejada de otras referencias en ese sentido, como Dreyer, Bresson, Bergman o como Ford, estilos diferentes para ilustrar una misma verdad que él buscará incansablemente toda su vida. Es esa búsqueda la que hace que pueda filmar de una forma tan pudorosa el atroz acto suicida del niño monstruo que creó el nazismo. Sobre un país en ruinas, Alemania año cero es más que cualquier otra cosa una película de horror. Por las calles en ruinas de un país devastado deambula un hijo del odio, un niño asesino, un ser que ya no tiene cabida en el mundo nuevo. Es inocente, pero ya no hay inocencia. Ese niño es un viejo, está empapado de todo el horror y todo el dolor del mundo. En uno de los finales más estremecedores de la historia del cine, el suicidio del niño, casual pero irrenunciable a la vez, no puede redimir a un mundo que parece haber perdido toda esperanza. El cine de Rossellini es moral porque se empeña en buscar respuestas y hace responsable al hombre, a la vez que desde la sencillez más absoluta se pregunta sobre la potencialidad del cine para atrapar la verdad de las historias. El amor era un homenaje declarado a una actriz excepcional, Anna Magnani, a la vez que una reflexión sobre la pasión amorosa. E tu avanti a bene, in verso dove sei caduto? In verso sì, naturalmente. E tu Bernardo? In verso diretto. E tu Tito? In verso a e tu Elia? Francisco, un gran de Dios, huye de todo tópico religioso y confesional para acercarse a unos hombres sencillos en armonía con el mundo. La pureza de Francisco, un gran de Dios, proviene de la misma humildad con la que Rossellini nos cuenta la vida de estos hombres humildes que trabajan para mayor gloria de un Dios en el que Rossellini creía, aunque el mundo de la posguerra se empeñase en desmentirlo categóricamente. Con tuoi figli miei, spargete per il mondo e predicate la pace. Ma non so che cosa dire. Y hubo, claro, una mujer muy hermosa,
actriz. Esa mujer que en italiano solo sabía decir ti amo, le escribió y se ofreció en cuerpo y alma a su servicio como actriz y como mujer. Con Ingrid Bergman, Rossellini haría sucesivas radiografías en movimiento de la pareja moderna. Lo hará primero en Stromboli, que coincide con el embarazo de la actriz, en la que la naturaleza salvaje es tan protagonista como la misma historia. Antonio, quiero que sepas que no estoy dispuesta a seguir aquí. ¿Y qué quieres hacer? He decidido marchar. No quiero tener el niño aquí. ¿En serio? Lo hará en el número 51, mostrando más allá del drama que viven los personajes, toda la confusión en la que su vida parecía estar sumida en aquellos momentos. No me hagas reír. Desde que se han dado cuenta de que éramos como dos extraños, has hecho todo lo posible para empeorar las cosas. ¿Y tú qué? Lo hará en La Pauga, pero sobre todo llegando a límites difícilmente superables en Te querré siempre, uno de los más descarnados estudios de la crisis de la pareja, en la que desvela de forma intangible el alma de los protagonistas. Al poco tiempo de casarnos, ya me di cuenta de que nuestro matrimonio no funcionaba. En tus ojos solo he visto escepticismo e ironía. El miedo al ridículo me ha paralizado. Tonterías. Pero me sorprende oírte decir que tenías tanto a mis sentimientos. ¿Qué quieres decir? Lo que he dicho. Me acusas de criticártelo todo, de exageras. Cierto que algunos aspectos de tu carácter no me gustan. Imposible. Tu manía de dramatizar y tu ridículo romanticismo. Pero Rossellini no está a gusto nunca haciendo lo previsible. Enamorado de la realidad, da un brusco giro a su carrera y marcha a la India para dirigir un show de documental sobre aquel país. Mis dos hijos están casados y cada mañana una de mis nueras nos trae flores para el habitual homenaje divino. Mi mujer, como todos nosotros, es muy devota y cada mañana da gracias a Dios, como manda la tradición. Ahora. El último pensamiento es para vosotros, mi madre. Inmediatamente después dirige otra de sus grandes obras, El Funeral de Robert, una especie de vuelta al biorealismo para contar, basándose en hechos reales, la historia de la redención de un ladronzuelo, un estafador que trapichea en plena ocupación entre ocupantes y la resistencia. Vittorio De Sica es ese ladrón que al final preferirá morir, haciéndose pasar por De la Rovere para no descubrir la verdad. ¡Esos van a morir! Es ese afán por la transparencia, por ir a la esencia de las cosas, por eliminar lo superfluo en los gritos de Rossellini, un ejemplo para otros en otros sitios. El camino andado no iba de ninguna manera a quedar en saco roto. Se un qualche cosa io ho dato a loro è stato quello di mettermi sulla strada, di fare dei film di poco costo. Questa è una predica che ho fatto continuamente, quindi è stato molto più, la nuova vaga è esplosa molto di più per una ragione di organizzazione che per delle ragioni esterne. El afán didáctico y por desvelar los hechos de forma lo más certeramente posible, sin mitificaciones fáciles, se manifiestan en Viva Italia, crónica de la reconstrucción de la lucha por la independencia de Garibaldi, y supone una nueva concepción del cine histórico con la que seguiría en Marino Bonini, una soberbia adaptación de Stendhal. Tras el rotundo fracaso de Alma Negra, decidió abandonar el cine y refugiarse en la televisión, un medio nuevo para volcarse en la tarea de la meticulosa reconstrucción de diversas partes de la historia. Mi sembra che con la televisione c'è maggiore indipendenza. Cioè, io ho sempre amato fare le cose che mi piacevano volta a volta e con cinema c'è meno libertà, gli schemi sono più precisi, sono più netti. La televisione forse che all'inizio può sperimentare di più, ecco perché mi attira di più la televisione. Cioè mi dà la possibilità di fare.
troppo. Si medizzano i mezzi e quindi si finiscono per medizzare anche gli autori. Invece sono mezzi di servizi, di dire, non è che sono tanti. Quando uno li possiede veramente, li usa tranquillamente. Allora l'unica preoccupazione che ha è di dire quello che può dire. Come mai non si vede? Eppure avevano promesso di venire. Antiochia è molto lontana. Avevano anche promesso di arrivare prima di sera. Vistos a través de su mirada, los grandes acontecimientos de la historia, las grandes gestas, los grandes hombres adquieren una dimensión nueva, más cercana, uniendo de forma ejemplar el afán didáctico con una desnuda integridad formal. La toma del poder de Luis XIV, Sócrates y la Edad del Hierro, o los Hechos de los Apóstoles, se presentan como maravillas de un medio que prefirió ir por el camino más fácil de los años siguientes, renunciando al camino marcado. Sono anni che viviamo seguitati per tutto. La fede si è propagata, in paesi sempre più lontani, in paesi dei quali non avevamo resistenza 20 anni fa, quando il Signore era ancora con noi. La grande funzione dell'artista è di cercare di essere il più possibile e di essere il più possibile alla scoperta, perlomeno sia animato dalla volontà di avvicinarsi alla verità. Este hombre realizó una última película, El Mesías, considerada como un coherente punto de convergencia de toda su obra. Roberto Rossellini, que no dudaba en pensar que un espíritu libre no puede aprender como un esclavo, murió un 4 de junio de 1977, hace ahora 25 años. Estamos hablando entonces de los principios de la autoría. Cuando ustedes escuchan hablar de cine de autor versus cine comercial, precisamente se habla de esto, en donde un director de cine tiene una postura ética o moral y las historias son simplemente una disculpa o una vía para comunicar esa postura que esa persona tiene sobre la vida. Esa famosa frase de Rossellini que la vieron ahí, el verdadero oficio que debe aprender es el de ser hombre. Esa era la premisa principal de Rossellini, y decía que antes que ser pintor, escultor, literato, escritor, lo primero que debemos hacer en la vida es precisamente aprender el oficio de ser hombre. El neorrealismo italiano, que de alguna manera él lo fundó de una manera, él lo dice de una manera casi que inconsciente, pero de alguna manera él sabía que estaba haciendo una ruptura técnica, narrativa, en lo que se venía haciendo hasta el momento. El neorrealismo italiano fue un movimiento cinematográfico que surgió en Italia durante la primera mitad del siglo XX como una reacción a la posguerra. Tuvo como objetivo mostrar condiciones sociales más auténticas y humanas, alejándose del estilo histórico y musical que impuso el fascismo. Hay que decir algo, antes del neorrealismo italiano las películas que se hacían eran históricas, dramas históricos, había todo un sistema de estrellas que imitaba de alguna manera el cine norteamericano. Todas las películas se hacían en estudio y eso es una ruptura muy importante. Todo se hacía en estudio, técnicamente era muy difícil sacar la cámara a la calle. Las cámaras eran bastante engorrosas, eran muy grandes. Realmente la tecnología no estaba preparada para sacar la cámara a la calle. Ahora pues lo vemos que es simplemente bastante fácil, inclusive sacar el celular y grabar. En esta época no, en esta época todo se hacía en estudio. Los decorados, los palacios, todo era completamente simulado. Y Rossellini vio que no, realmente que las historias estaban en la calle, los personajes que a él le interesaban, que eran los personajes comunes y corrientes, estaban en la calle y había que salir a captarlos tal cual, con una pureza que nunca antes se había visto en el cine. Eso lo promulgaba el neorrealismo y se le fueron añadiendo una cantidad de directores que simplemente
fueron acogiendo como una serie de postulados éticos, morales, estéticos frente a lo que debía ser el cine. Y Rossellini, ustedes ven que decía algo muy importante: el cine debe ser útil. Esta utilidad del cine, y yo siempre hago como la comparación de lo que estamos viendo ahora, me imagino que todos van a ver cine comercial, lo que propone el cine norteamericano, los grandes efectos especiales, explosiones, sí, nos entretienen, pasamos un buen momento, comemos crispetas, casi que las historias son bastante básicas y de alguna manera están perdiendo lo que siempre promovía Rossellini, que era la utilidad. Siempre, inclusive hay un pintor, Lucien Freud, que decía, el único objetivo o la única responsabilidad que tiene el arte es la de conmover. Y pienso yo que lo que nos propone el cine comercial de ahora, yo también lo veo, es precisamente la imposibilidad de conmovernos. Ya poco a poco nos conmovemos con las historias, nos deslumbramos, nos dejamos desprestar por cierta pirotecnia visual, pero las historias, realmente el fondo de las historias han perdido importancia. Por eso los invito a que realmente le den una mirada a esto, no vean esto como algo aburridor. Cuando uno se conecta con la historia, cuando uno realmente se vuelve cómplice con lo que está proponiendo el director. Por eso lo que les decía don Luis Fernando al inicio, es una cuestión de percepción. Ahora todos estamos completamente llenos de dispositivos, nos desconcentramos, nadie se concentra realmente en una obra. Están viendo la película, salen al baño, el celular. Realmente es asumir el cine como una especie de complicidad con esa persona, con ese autor que nos está queriendo decir algo. Es una cuestión de simplemente conectarse con las historias, y esas historias son bastante bonitas. Del neorrealismo italiano, bueno, aquí están más o menos como las características, algunos fotogramas de las películas más importantes: Alemania, Año Cero, El ladrón de bicicletas, Roma Ciudad Abierta, Umberto D. Con esto quiero mostrar algo, y lo que les decía al inicio, esto sigue causando gran influencia en los directores, en importantes directores que tienen algo por decir. Todos hemos visto la obra, me imagino que de Víctor Gaviria, nuestro director. Víctor Gaviria está completamente influenciado, toda su obra está realmente influenciada por el neorrealismo italiano. Es inconcebible pensar la obra de Víctor sin el neorrealismo, no se podría dar. Inclusive su primera obra hace un homenaje a esta película, Umberto D. El Rodrigo de No Futuro es un homenaje directo a esta obra, a Umberto D. de Vittorio De Sica. Son historias de gente del común. Ya no estamos viendo las grandes divas, los grandes dramas, sino que realmente son historias mínimas, historias que realmente cualquiera diría, eso no es de alguna manera importante para la gente, no es digno de ser convertido en película. Le vamos a ver simplemente como por curiosidad. Acabamos de ver un fragmentico de Alemania, Año Cero, una película que se las recomiendo sobremanera. La historia de ese niño huérfano, por decirlo así, huérfano de la sociedad. No es por contarle la película, ya saben, el niño comete pues este acto de suicidio. Esa secuencia la incluye Víctor Gaviria en Rodrigo D. Todos sabemos, Rodrigo D. Es una historia contada de alguna manera como no lineal, son simplemente como una serie de viñetas, un trasegar de Rodrigo por la Medellín de los años 80, por la Medellín violenta, las esquinas, los barrios, y casi que al final de Rodrigo D. es un homenaje directo a
esta Alemania año cero. Les voy a mostrar por aquí solamente el fragmentico. Rodrigo que no se halla. Y ese suicidio de Rodrigo, tal cual lo mostraba Rossellini en Alemania año cero, se da de la manera más natural, o sea, casi que de una manera instintiva. No lo está buscando, él simplemente está deambulando por la ciudad, se encuentra con amigos, se encuentra en su familia, y simplemente como por un hecho normal de la vida, del día, lo hace. Aquí tenemos la secuencia. El plano es exactamente idéntico y es un homenaje directo que hace Víctor Gaviria a la obra de Rossellini y en sí como a todo lo que representaba el neorrealismo italiano. Vamos a hablar ya en lo que concierne a Francisco Juglar de Dios, y es precisamente la forma en que lo contó Rossellini. Hablaba con don Luis Fernando cuando estábamos organizando el ciclo, es tal vez de las personalidades religiosas que más adaptaciones cinematográficas han tenido. Pues tenemos muchas versiones del Mesías, muchas versiones de la vida de Jesucristo, algunos apóstoles, pero es tal vez el santo que más ha interesado como a muchos autores, desde esa ruptura que él hace con su vida burguesa, su vida casi que de noble, lo que promulgaba. Tal vez los expositores anteriores han tocado muchos de esos aspectos, casi que el primer ecologista, el poder bajarnos de ese pedestal de ser humano y decir que realmente estamos todos en el mismo nivel, con un pájaro, con la lluvia, con el fuego, con todo lo que realmente representa la vida. Rossellini entonces decide hacer una especie de adaptación de las florecillas de San Francisco. Ustedes van a ver que realmente la película son una serie de viñetas, como de pequeños retablos, pequeñas anécdotas. Por eso no es una narración irreal, por eso no es una biografía completa de la obra, de la vida y obra de San Francisco. Son simplemente viñetas, y esas viñetas obedecen a este pequeño libro que cuenta casi 700 años, nació en latín y con dimensiones más amplias, con el nombre de Actus Beati Francis Exociolum, Exus. El Actus es una recopilación de episodios de la vida de San Francisco y de sus primeros compañeros que se realizó en las Marcas hacia finales del siglo XIII. Fundamento de esta recopilación es la tradición oral, mantenida viva por el amor de los frailes contemporáneos y más allegados al santo, y por aquellos que se lo conocieron y guardaron sus recuerdos. Un fraile marquesano
obedeció la necesidad de fijar estos recuerdos sobre el papel para asegurarlos a la posteridad. La narración incluso entonces está contada de una manera muy anecdótica, muy simplemente como de esos pequeños, de esas pequeñas florecillas. Inclusive ustedes la van a encontrar, las pueden encontrar en internet, se me olvidó colocarles ahí como el linkcito. Son muchas florecillas, bastantes. Rossellini solamente cogió como, no sé, las que realmente le interesaron. Desde el primer capítulo de las florecillas se comprende cómo nos presenta el autor a San Francisco. En todos los actos de su vida estuvo conformado a Cristo. Los estigmas sellaron dignamente esta semejanza con el Maestro Divino, observada por los primeros compañeros del Santo. Mas las florecillas no constituyen un esquema, aún en esa poética fragmentada que, no obstante, incluye una visión unitaria del fundador y de su orden, agrupan múltiples aspectos de San Francisco. Las florecillas nos presentan el gran contemplativo que pasa secretamente la noche en oración, que pasa una cuaresma completamente solo en la isla mayor del Trasimeno, que se embosca en las florestas de las Carqueri y de la Albernia para elevarse a Dios. Nos presenta al apóstol que nacís en Gubbio, en Siena, en Bolonia, en presencia de Califa o entre sus frailes. Habla con ardor maravilloso, arrastrando las masas profanas y aferrando las conciencias timoratas. Nos presenta al maestro rápido para intuir el estado de ánimo de los discípulos. Y como buen pastor, solicitó en amparados con la oración, el consejo, el sacrificio. Nos presenta al santo llevado a tal punto del para mí el vivir es Cristo, de estar no solo espiritualmente, sino sensiblemente crucificado. En las florecillas del franciscanismo se manifiesta genuino en su ideal de pobreza y en sus hechos para defenderlo, en su doble exigencia de contemplación y de acción, en sus directivas constantes de humildad que conducen a la formación de la verdadera personalidad de pobreza, que inicia en la verdadera libertad que es disciplina, de una disciplina que es amor, de amor que es sacrificio de sí mismo y comprensión del prójimo. El franciscanismo se afirma en la fuerza sobrenatural que dirige todas las acciones de los pobrecitos, insertándose sin embargo en la naturaleza que palpita. Siempre en estas páginas se manifiesta en la austeridad que llega basada, no obstante, en un plano de cándida y sincera alegría. Se manifiesta en el método del apostolado que se sirve de la oración, del ejemplo, de la ayuda fraternal, antes de que las palabras, y que en el prójimo culpable vea a un hermano que socorrerá antes que a un pecador, y que en el prójimo culpable vea a un hermano que socorrer antes que a un pecador que convertir. Atrae a los alejados antes que con encantos, con el precepto. Van a encontrar entonces, si sienten curiosidad en las florecillas, muchas pequeñas historias contadas con ese estilo de la famosa picaresca y de la prosa, la forma literaria de la época. Quiero simplemente hacer como énfasis en dos personajes que van a encontrar en la película. Siempre en las adaptaciones de San Francisco está su vida, su renuncia a esa vida cómoda, la relación con Santa Clara, y Rossellini siempre presta mucha atención como a una serie de personajes que serían como secundarios. Y nos encontramos a Fray Junípero. Esta frase, hermanos míos, pluviera, como rogar a Dios que de tales juníperos tuviera yo un gran bosque. Junípero, uno de los primeros amigos, discípulos de San Francisco, hombre que de profunda humildad y gran caridad y fervor, él dijo una vez San Francisco a sus santos compañeros: será buen fraile menor, aquel que se haya vencido así, y el mundo como Fray Junípero. Esta es una de las viñetas más memorables, o de los florecillas más memorables de Fray Junípero. La van a encontrar en la película, ha sido como ilustrada muchas veces y contada como en muchas versiones. La famosa
florecilla de cortarle la pata a un cerdo para socorrer a un enfermo. Fray Junípero, uno de los primeros compañeros de San Francisco, ha pasado a la posteridad como el personaje bufo de la epopeya franciscana. Estos personajes bufos, que los encontramos desde el Quijote con Sancho, que de alguna manera siempre son personajes secundarios, pero que complementan al héroe, Rossellini le presta mucha atención y ve que de alguna manera San Francisco siempre lo puso como ejemplo. Si usted realmente quiere ser un buen hombre y llegar a la santidad, obre como Fray Junípero. Y lo que a los ojos de los otros, inclusive de los propios hermanos discípulos, eran proceder de una manera muy cómica, para los ojos de San Francisco era un proceder bastante inocente y transparente. Sus extravagancias daban en rostro a los prudentes, pero San Francisco, que respetaba la gracia particular de cada hermano y sabía descubrir la venta de la auténtica santidad, solía decir: quien me diera un bosque de estos juníperos, ¿quién me diera un bosque de estos juníperos? Entró en la fraternidad en 1210. Santa Clara, que lo adoptaba o lo llamaba el juglar de Dios, lo quiso en su cabecera a la hora de su muerte en 1253. Fray Junípero falleció en Roma en 1258. Entre todos los compañeros primitivos de San Francisco, el más original, en el sentido de insólito, fue sin duda el hermano Junípero. Es también el fraile que más ha hecho reír en el mundo. Su primera originalidad consistió en imponerse él mismo su nombre al ingresar a la orden, como seña de su nueva vida. Su nombre es en italiano Ginepro, en castellano Enebro, en botánica Juníperos, una apreciada especie de pino de madera resistente. Por eso San Francisco decía que él quería tener un bosque de juníperos. Y tanto más le apreciaba Santa Clara que gozaba teniéndolo junto a ella en su lecho de enferma y moribunda, y lo apellidaba como un vocablo que Cooper traduce juguetillo de Dios. Es un personaje entonces muy importante. Y otro personaje, y con esto ya voy cerrando, es Juan el Simple. Hay en el franciscanismo primitivo otro caso paradigmático de simplicidad extrema, el hermano Juan el Simple. A Francisco le encantó desde que lo recibió en la orden, de manera con su espontaneidad que hacía. A Francisco le encantó desde que lo recibió en la orden, por la pronta espontaneidad con que hacía cuando se le aconsejaba. Su anhelo fue ser en todo como Francisco. Llegó al extremo con unas afecciones mímicas como las de un niño. Si San Francisco estaba meditando, donde fuera, Juan siempre remedaba todos sus gestos y posturas. Si el santo escupía, él escupía. Si tosía, tosía él. Sincronizaba suspiros con sus suspiros, llanto con llanto. Cuando el santo levantaba las manos al cielo, las levantaba igualmente él. Lo observaba en todo con atención, como a su modelo, y reproducía cuanto él hacía. Francisco, con mucha alegría, comenzó a reprenderle de tales simplezas. Hermano, yo prometí hacer lo que tú haces, y he de ajustarme a ti en todo. Sería para mí un peligro no copiarte en algo. Francisco, aunque admirado y regocijado de tal sencillez y pureza del alma, se lo llegó a prohibir. Murió al poco tiempo de esta prohibición, y el hecho de que había ido progresando tanto en sus virtudes y modales, que el pobrecillo y los otros se maravillaban de su gran perfección. Francisco lo citaba frecuentemente en su conversación, y con muchísimo regocijo lo proponía como un modelo de santa y pura simplicidad. Y no lo llamaba hermano Juan, sino San Juan. Van a ver entonces esos dos personajes en la película. Rossellini capta sensiblemente los movimientos expresivos de los frailes. Rossellini no nos presenta discursos ni nos pone a ver textos literarios. En vez de eso, vemos las manos y los rostros de esos frailes, su asombro, su paz, su sencillez. Como esos frailes son capaces de expresar tanto con sus ojos, así también Rossellini es capaz de transmitir volúmenes con una simple instantánea.
Y aquí simplemente les comento como manera técnica. Una de las cosas que proponía el neorrealismo, y por eso les digo que en el cine de Víctor y muchos otros autores es sumamente importante, era la no utilización de actores profesionales. Solamente en Francisco Julián de Dios van a encontrar 2 actores profesionales. El resto de los personajes que van a ver son personas reales. Los frailes que van a ser de frailes son verdaderamente una comunidad franciscana de los alrededores de Asís. Eso entonces para impregnarle mayor realismo, quitándole todos los adornos que nos ha enseñado el cine o que nos ha venido como enseñando el cine. Este ciclo entonces, que termina el martes, lo habíamos pensado como en 2 partes. Quiero terminar con algo. Uno pensaría, y ya es una reflexión muy mía, una reflexión muy personal, por acá, que este cuento del franciscanismo es una cosa como casi histórica, que ese tipo de personas ya no existen. Siempre nos quejamos como de la falta de bondad, de caridad, de hermandad. Nos hemos convertido en una sociedad completamente individualista, egoísta, en donde gestos tan sencillos como los que va a proponer Rossellini en Las Florecillas ya son cosas del pasado. Hay que traer el franciscanismo, y lo digo sin ser muy religioso, hay que traerlo acá, aquí y ahora, en los gestos del día a día, en la cotidianidad. No se trata de amar al prójimo de una manera literal, se trata de simplemente sentir un poco de bondad, sentir compasión, palabras o valores que han sido como tan desgastados que realmente ya no los practicamos. Les vamos a dar 2 pequeños clipsitos que me han llamado mucho la atención. Ustedes saben que ahora ya todo es viral, todo es completamente viral. Ahora que ya que todo se graba con celulares, bueno, vamos a ver si se ve bien. Este es uno de los, van a ver en la película, uno de los actos que más hacía Fray Junípero. Siempre aparecía desnudo, se despojaba de la ropa. Cuando Francisco le decía por qué, decía, pobre lo necesitaba más que yo. En una sociedad en donde ya vivimos embelesados y hasta idiotizados con nuestros celulares, en donde no sabemos quién se nos sienta al lado, en donde simplemente estamos embebidos en nuestra propia estupidez mediática, son estos
actos tan sencillos, tan humanos, los que de alguna manera nos siguen devolviendo la esperanza. Recuerden entonces lo que nos decía Rossellini, con esto termino. Lo primero que debemos hacer entonces es simplemente nuestra primera misión, es la de aprender a ser hombres. Nada, les pongo la película, espero que se la disfruten. Muchas gracias.